Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse con nosotros. Para quienes lo hacen por primera vez, estas sesiones las planificamos para procurar ver nuevos horizontes y ver a través de los ojos del experto y guiados por ellos. Intercalamos tópicos en áreas médicas, biológicas, incluyendo arte, con el fin de enriquecer, construir y fortalecer nuestra sinapsis. Dicho de otra manera, es un deleite procurar ser cada vez menos ignorante. Son sesiones cortas, interactivas, donde planificamos 20-30 minutos de charla del invitado con una sesión de preguntas al final, así que esto no es una clase, siéntanse libres. Teniendo como premisa que compartir el conocimiento de calidad es un deber y un gran compromiso para la sociedad, ¿no? Bueno, entre las artes, nada influye tanto, tiene un impacto tan trascendental sobre el cerebro como la música. Vamos, si nos realizan un estudio de imagen funcional, no hay arte distinta a la música con la que se activen más áreas cerebrales. Nuestra invitada de hoy, sin palabrería neurobiológica, nos comparte su acervo desde su área. Ella es la maestra Rosa María Valdés, pianista de los Valdés de Culiacán, Sinaloa. Desde hace algunos ayeres se ha dedicado a la difusión de la música mexicana para piano mediante grabaciones, publicaciones de partituras y presentación de recitales en diferentes salas de concierto en la República Mexicana. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, tuvo como maestra a la gran Leonor Montijo Braut, otra mujer tremendamente importante en la historia de la música mexicana. Rosa María ha participado como solista de diversas orquestas de la República Mexicana, así como recitales en salas de conciertos de México y Estados Unidos, con repertorio clásico, romántico y de compositores mexicanos. Actualmente es profesora del Departamento de Música, muy querida y cotizada, por cierto, en la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en didáctica de las artes y un cerebro tan nítido y generoso como para compartirnos el tema de hoy, que es la música de las emociones. Voy a dejar de compartirles mi pantalla. Bueno, la música de las emociones, empezamos con la incertidumbre porque no se escuchaba, una disculpa. Bueno, vuelvo a comentar lo que había hablado un poco antes. Soy Rosa María Valdés, pianista. El tema de hoy es sobre la música de las emociones y mi instrumento es el piano. El piano surge como un instrumento amplio a partir del siglo XIX y voy a resumir esta charla en el número 4. El número 4, hoy es 4 de julio, voy a involucrar a 4 compositores, voy a involucrar 4 siglos y voy a tocar 4 piezas, 4 fragmentos de piezas musicales. Entonces, regresando al tema del piano, el piano surge en el siglo XVIII, en 1700, y posteriormente el siglo XIX es cuando empieza a volverse más popular y más común, y ese lenguaje, que yo lo denominaría lenguaje de las emociones, lo vuelve muy popular o lo vuelve trascendente y deja esa huella Federico Chopin. Entonces, es en el siglo XIX en el que la música romántica, este estilo que se denomina romanticismo, trasciende a través de compositores muy interesantes, muy fuertes, que siguen vivos a través de los siglos, hoy siglo XXI, para proyectar todo su acervo, proyectar básicamente las emociones. Voy a estar involucrando, voy a estar cambiando un poco de diálogo con música. Los invito a escuchar un fragmento de algo que tal vez conocen.
esta es una obra de Sergei Rachmaninoff que se denomina su preludio, básicamente. Posteriormente tuvo algunos títulos. Uno era Las campanas de Moscú, otro era El preludio del juicio final, a propósito de los tiempos que estamos viviendo. Y básicamente la intención del autor no era provocarnos una emoción tan específica, pero quiero iniciar con esto porque las 4 emociones que voy a estar proyectando a través de la música, a través de las obras que he seleccionado para hoy, parten del miedo. El miedo es la primera. Después del miedo, la sorpresa, esa sensación que puede provocar el efecto también de una vibración, de un sonido que te impacta. La tercera emoción es la tristeza y finalmente la alegría, para tener un final feliz, ¿no? Qué interesante es como hacer diferentes estímulos. Y partiendo del origen de la música, desde las civilizaciones antiguas, desde los griegos, desde los chinos, incluso los egipcios, han utilizado la música como esa unidad, como esa cohesión social que les permite estar en contacto con su entorno, que les permite expresar no solamente sus emociones, sino que les ha permitido comunicarse y crecer como comunidad. Sabemos que los rituales ancestrales existían regularmente, casi todas estas emociones, por llamarlas de esa manera, tenían un vínculo con la naturaleza y eso me encanta, eso me apasiona porque básicamente las emociones también al momento de la interpretación tienen muchísima relación con ese entorno natural, con esas cuestiones auditivas que nosotros percibimos. A propósito, tengo este palo de lluvia. Es un instrumento que utilizaban nuestros antiguos indígenas, pero también era eso, una manera de comunicar, de transmitir, de proyectar avisos, alegrías, miedos, prepararte para una situación, rituales de la agricultura, rituales de una ceremonia de muerte, y todas estas situaciones fueron transformándose cuando la música se vuelve académica, y regreso a mi tema, que es la música de las emociones, y yo le pondría capítulo siglo XIX, subcapítulo música romántica. Y empecé con Sergei Rachmaninoff porque esa es una obra que te puede proyectar esa sensación. Les comento, es mi percepción, ustedes son libres de interpretarlo de diferente forma. Esa es otra forma que vivimos los intérpretes, los que tocamos y leemos estos símbolos, estos códigos, y de alguna manera a través de las épocas, este código que es nuestro lenguaje para los músicos es una manera de proyectar cómo pueden las personas o cómo pueden expresarse diferentes emociones, diferentes interpretaciones, diferentes sensaciones a través de escuchar la música. Les comento personalmente, es todavía muy extraño estar haciendo música para videos. Me encanta la sensación de tener al público, me encantaría, no sé cuántos estén conectados ahora, pero me encantaría sentir la energía de quien está del otro lado, porque cuando uno lo vive en un escenario es básicamente muy, muy diferente. Y voy a tocar otro fragmento de otra pieza. Quiero que ustedes hablan sus sentidos. Este fragmento es un estudio de concierto del compositor húngaro Franz Liszt. Se denomina El Suspiro. Es un suspiro tocarlo.
Es un suspiro estudiarlo, tiene muchas dificultades técnicas, pero independientemente de la cuestión que nos lleva a la interpretación, la intención del autor es hablarnos a través de este lenguaje y definirnos un tema que este tema es la primera frase, ese es el lenguaje, que nos está presentando toda una historia, ¿no? A partir de esto. Y es como los compositores románticos, como fue Federico Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann y Johannes Brahms, entre muchos más que siguen trascendiendo, manifiestan este lenguaje de la naturaleza, pero de una manera más compleja, en el que la línea melódica, esta frase, este lenguaje que nos permite cantar, puede interpretarse con diferentes emociones. Y hay muchas historias en la música romántica que ya nos describen con un título lo que nosotros podemos entender que querían decir los autores. El caso específico del suspiro, tú lo puedes entender así, simplemente con leer el título. Es como cuando compras un libro o una novela o vas a ver una serie y solamente el título te lleva a tener una idea, ¿no? De qué vas a encontrarte, de qué se va a tratar esta historia. Hay una historia que me encanta, que quiero compartirles, también es un fragmento, sobre un preludio específico de Federico Chopin. Los invito a que lo escuchen y ya abran sus sentidos y luego les cuento de qué se trata, pero qué es lo que les proyecta. Y ese fragmento, ese es un preludio que posteriormente se denominó como el preludio de la gota de agua, y hago una breve historia de cómo surge el título. Federico Chopin pasa un tiempo en Palma de Mallorca, pobrecito cómo sufría. Entonces, bueno, la verdad, él era un enfermo de tuberculosis y su novia, Georgie Sand, lo invita a pasar una temporada en Palma de Mallorca para relajarse y tener mejor clima y todo eso. Y en una situación en que Federico Chopin se queda solo en la casa, no sé, puedo imaginarme como una cabaña en la que él estaba hospedado. Georgie sale, tarda mucho tiempo en regresar, se va como 6 horas, y en ese tiempo empieza a llover y empieza a caer una gotita que la podemos interpretar como esta nota que está siempre presente. Y esa gota le crea a Federico Chopin una sensación de miedo, de angustia, entre que se siente enfermo, él empieza a tener ciertas pesadillas y piensa que está muerto y que le está cayendo esa gota, ¿no? Continuamente se imagina flotando en un lago, y esa historia nos la cuenta la propia Georgie Sand. Cuando él llega después le transmite esa sensación y es en ese momento que compone esta obra.
Y cuando conocemos la historia de esta pieza y la tocamos, siempre te puedes imaginar al compositor y cómo la agota, y después esa angustia. Esta es una obra que te puede transmitir diferentes emociones, porque incluso sientes un poco de calma en el primer tema, después sientes ese miedo, después sientes tristeza, y al último no, que sientes alegría, pero se siente una paz. Y cómo hacían esos compositores para provocarnos esa tranquilidad, cómo decir, ya, final feliz, cómo transmiten esa paz. Era básicamente a través de la fórmula de la composición, sin entrar en muchos modismos o tecnicismos de la composición. La música requiere o básicamente está integrada por 3 elementos, que son la armonía, la melodía y el ritmo. Entonces, ciertas tonalidades fueron básicas para transmitir emociones. Existe una investigación en la que se puede comprobar cómo casi toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart del siglo XVIII, casi la gran mayoría de su música está en tonalidades mayores. ¿Y qué quiere decir tonalidad mayor? Pues es una tonalidad, voy a hacer nada más una escala muy simple, en el que la resolución siempre te remite como a la estabilidad, ¿no? Como cuando subes un escalón y llegas al siguiente piso, bien, todo está bien, te da muchísima calma. ¿Y qué hicieron los compositores románticos? Ellos empiezan a hacer diferentes cambios con tonalidades menores, y voy a hablar en el piano de los sostenidos, cómo las tonalidades menores nos remiten a sensaciones diferentes. Por ejemplo, la primera pieza del Suspiro, bueno, esa fue la segunda pieza, pero voy a hablar del Suspiro, está en re bemol. Y la pieza de Rachmaninoff sobre las campanas de Moscú está en do sostenido menor. Ese cambio, ¿no?, que nos pretende proyectar. Entonces, ese es básicamente el principio fundamental que nos permite crear otras atmósferas, crear una sensación diferente. Y quiero cerrar esta presentación con música feliz, con algo que todos conocen probablemente. Voy a tocarlo primero. Esto es la última parte de una sonata de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo denominan Rondó a la turca. ¿Y qué pasa con Mozart? Sin entrar en asuntos específicos de lo que se denomina la musicoterapia, pero Mozart casi toda su obra, les comentaba, la utiliza en mayor y siempre tiene final feliz regularmente. También además se denomina Rondó a la turca porque él está inspirado en los soldados genízaros turcos, que eran muy comunes en esa época, y tenían esa marcha, ¿no? Entonces, en realidad era como lo que él vivía, el contexto de la sociedad que él vivía, era como, imagínense qué bonito que la Guardia Nacional de México tuviera su marcha, y era como los tambores, te transmitía una sensación así como de rítmica, como motivacional, y bueno, ha permanecido esta obra a pesar de que es al final de 1700 y nos sigue alegrando y nos sigue motivando. Yo quiero cerrar con esto. Básicamente estoy muy, muy contenta, muy motivada por compartir un poco de lo que hacemos los intérpretes de la música maravillosa. Personalmente soy una
intérprete fascinada de la música del romanticismo. Yo me identifico muy bien con eso. Los quiero invitar a que escuchen música clásica, a que escuchen música del romanticismo. No significa que toda la música del romanticismo sea como en esos ámbitos que no te provoca felicidad. Yo les puse esos ejemplos, pero eso es lo que quiero compartirles hoy. Muchas gracias. Me gustaría saber si tienen algunas dudas, si quieren algún comentario en específico, y eso es lo que puedo compartirles hoy. Muchas gracias, maestra. Pasamos a la sección de preguntas. Si gustan escribirlas en el chat o solicitar turno para hablarlas, estamos listos para ello. Dice Agustín Fest, a mí sí me gustaría que más o menos me explicaran lo de la fórmula de Chopin. Hola Agustín, no sé exactamente a qué te refieres, pero la interpretación armónica de Chopin básicamente es que él utiliza muchísimas tonalidades menores en su gran mayoría, especialmente en el caso de los preludios. Esta obra que yo seleccioné para hoy tiene una primera sección, toco un poquito nada más para si te puede ayudar mejor el ejemplo, en el sentido de cómo cambia, cómo la estructura musical toma primero una sección, la puedo llamar A, que nos demuestra un tema que es más nostálgico. Y otra cosa que es permanente, que es lo que les explicaba, es este la bemol, que siempre está presente y que está haciendo una referencia a la gota de agua. Y con ese la cambia de carácter para provocar otra emoción y para provocar este cambio de energía. No sé si esto te puede ayudar a lo que tú preguntas. Dice que sí, buenísimo. Gracias, Rosy. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Rafael Macías. ¿Qué lleva al humano a dar el salto de la música que refleja a la naturaleza circundante a la música que transmite su naturaleza interna? Me encanta esa pregunta. Básicamente somos seres de naturaleza, es muy extraño eso, pero todos los efectos que queremos lograr a través de la música, y por eso puse el ejemplo de este palo de lluvia, es una manera de regresar a nuestro entorno, ¿no? De conectarnos con nosotros mismos, de autoconocimiento, de vibrar en esta universalidad que somos como seres orgánicos. Entonces, fíjense que a mí me encanta el ejemplo del romanticismo, como el trino, lo que llamamos el trino, que es un trino del pájaro. Es una réplica de lo que estamos esperando, de esa conexión. Yo creo que es lo más interesante, ¿no? Que fueron proyectando los músicos, los compositores a través de las épocas y cómo fueron adaptándose y buscando esos efectos, ¿no? El piano es un instrumento y me encanta el ejemplo del trino porque lo podemos escuchar todos los días en la naturaleza si tenemos ese beneficio de vivir un poco cerca de algo natural y cómo lo han ido proyectando a través de las épocas. La doctora Mónica dice, ¿cuál pensaría que es el autor que más emociones despierta en el público? Yo puedo hablar básicamente de Federico Chopin, pero sería como favoritismo porque yo lo amo, a mí me encanta. También me gusta mucho Johannes Brahms, pero pienso que también para muchas personas eso es muy, muy libre. Yo creo que cada quien tenemos esa libertad de entenderlo de diferente forma, ¿no? Y también ayuda un poco conocer sobre la obra, ¿no?
Muy bien. Alejandro Aguilar dice, esta petición nos saca del romanticismo, pero me encantaría que nos platicara algo de la música de Bach. A lo mejor es chelista ese sujeto. ¿De la música de Bach? No entendí la pregunta. Sí, de la música, Pues del efecto de la música de Bach. es muy diferente. Yo personalmente les comparto que en esta época extraña de estar aquí encerrados, a mí particularmente tocar Bach me causa una paz mental porque en el piano nosotros estamos utilizando dos manos, al mismo tiempo leemos 4 líneas musicales. ¿Cómo lo puedo describir? Para los que no son músicos, muchas veces la música de Bach nos hace tocar con la mano derecha 2 melodías al mismo tiempo. Estamos haciendo a veces hasta cuatro líneas melódicas, 4 voces, como si yo fuera un coro o como si yo fuera una orquesta o un cuarteto. Y la música de Bach es abstracta en ese sentido para el pianista. Por eso comentaba la doctora Lucy, seguramente que es chelista el que está preguntando esto, pero si no lo es, esa es mi lectura. También sucede que básicamente la música de Johann Sebastian Bach es una época en que la cuerda es predominante y el efecto que produce el sonido de la cuerda a las emociones y a la estructura, yo creo que hasta cognitiva, es diferente. Entonces, yo como pianista, como instrumentista, en la época de Johann Sebastian Bach no existía el piano como tal. En esa época es el clavicordio, el efecto es totalmente lineal, es diferente. Entonces, pues no sé, básicamente si quieres entender mejor de Bach, yo te invito a mucho escuchar a través de la cuerda. Tenemos un par de preguntas más. 3 cosas importantes que recomendaría un principiante en piano, dice Osvaldo. Osvaldo, ¿sabes qué es bien importante? Yo creo que si tú estás convencido que la música es parte de tu vida, pues hay que estudiar mucho, pero eso sería uno. Pero básicamente es como mantener esa pasión, mantener el deseo de seguir construyendo lo que tú quieres, qué quieres lograr con la música. Y el último factor es también un poco de adaptarse a la disciplina, ser disciplinado, ¿no? Porque digo, hoy escuchaste 4 fragmentos muy cortos y bueno, puede parecer algo, puede aprender con un tutorial y muy simple, ¿no? Y en realidad la vida del músico clásico sí requiere mucha autodisciplina, requiere autoconocimiento, requiere muchísimas situaciones que te van a permitir crecer, pero si tú estás convencido que es tu pasión y que vas a lograr muchas cosas con ello, vas a lograrlo hacer. Y aquí tenemos a Celina Cortés. ¿Cuál consideras que es la obra que expresa más emociones de la época romántica? Ay, Celina, muy buena pregunta. Especialmente me fascina Johannes Brahms. Hay conciertos para piano y orquesta, el número 2, que te puede contener muchísimas cambios, contrastes sonoros. Y si hablamos básicamente del piano en específico, un buen ejemplo desde mi punto de vista puede ser este preludio, el preludio de la gota de agua, o a veces es muy conveniente escuchar música que no conocemos tanto, también es como conocer un lugar nuevo, ¿no? Entonces eso nos va a permitir expresar emociones de manera diferente. Rosy, ¿nos contestas 2 más? Porque está muy cotizado esto. Dice, ¿cómo influye el timbre de cada instrumento en las emociones que puede transmitir? ¿Hay instrumentos más alegres que otros, por ejemplo? Realmente eso es muy personal, pero sí consideraría que ciertos timbres más graves, como de ciertos instrumentos, voy a hablar de las cuerdas, por ejemplo, pueden provocar una emoción diferente. Aquí el aspecto más importante, y tiene que ver con lo que ustedes
escucharon en esta charla, la proyección de cómo entender el timbre o de cómo entender esa emoción tiene que ver con el tiempo, porque básicamente una pieza lenta nos puede dirigir a una emoción, no sé, más lánguida, más triste, o el carácter de las obras más grave nos puede permitir esa sensación de miedo, ¿no? Entonces, yo te podría responder esta pregunta, que las emociones, los instrumentos, más bien no los considera como que te dirigen esa emoción unos más que otros, sino más bien el carácter o el tiempo de la obra que lo puede determinar. Muy bien, y una última pregunta de Luis Pagán. Dice, ¿qué efecto crea añadir notas disonantes a una pieza musical? ¿Y podría mencionar ejemplos de compositores que utilicen la disonancia? Fíjate que al respecto, la música del romanticismo, se entiende que la constitución armónica no estaba permitido, por llamarlo así, las disonancias, pero se sabe que en la obra de Chopin ya se encuentran algunas disonancias. ¿Qué son las disonancias? Pues son efectos que incluso al natural te pueden crear una sensación extraña, ¿no? No propiamente de felicidad o de armonía, pero ocurre que en la época de Chopin ya había disonancias, solo que las disfrazaban un poco. Ahora, no sé, de momento podría tocar un ejemplo. En este mismo pasaje se me ocurre que cuando él está haciendo los acordes grandes para crear este efecto grave del cambio sonoro, armónicamente puedes encontrar un efecto que no es tan armónico, pero a la hora de interpretarla, si estás tocando Chopin, hay que disfrazarlo un poquito, entonces lo permeas. Es como una orquesta en la que están tocando un cello, una viola, dos violines, y le dices a la viola, bájale aquí para que nada más sea como un apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la música de los románticos. Básicamente sí, hay disonancias disfrazadas. Hoy solamente me refería a la música del romanticismo, porque del siglo XIX y todavía en el siglo XX tenemos al principio música que suena tonal, pero en la música del siglo XXI y ya nuestra música a finales del siglo XX, ya las disonancias ya crean un efecto muy diferente y ya son parte de la nueva armonía. Eso sería. Muchísimas gracias. Aquí tienes muchas, excelente charla. Me encantaría hubiese una próxima. Ya te comprometimos, Rosy. Muchísimas felicidades a la organizadora y a ti, maestra. Excelente análisis. Muchas gracias a todos. Quienes no pudieron conectarse al inicio, estas charlas las planificamos para procurar ver nuevos horizontes a través de los ojos del experto y guiados por ellos. Y bueno, la intención es intercalar tópicos en áreas médicas, biológicas y también se incluya arte que tanto es necesario para nuestra vida, ¿no? Con el fin de enriquecernos. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Esperamos. Muchas gracias también a ustedes. Me encanta compartir el espacio, sobre todo si son músicos, genial, pero también me encanta conocer y compartir con áreas que no son específicamente músicos, porque esto nos alegra, yo creo.